Viernes, 29 de abril del 2022. Meditación del Evangelio. Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Comentario breve. El simple hecho de la multiplicación de los panes dio lugar a que muchos reconocieran a Jesús como el profeta prometido. El Señor, con su poder, mostró algo de sí mismo que no era fácil de descubrir a simple vista. El milagro de la multiplicación muestra que Jesús es quien viene a alimentar al pueblo, pero con un alimento mucho más importante que el pan material. Como profeta viene a traer el pan de la palabra. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud, al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: Este es, verdaderamente, el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Háganlos sentar. El acontecimiento de la multiplicación de los panes y los peces, es constatado repetidamente en el Evangelio, ya porque fueron al menos 2 veces las que el Señor realizó ese milagro y por la notable impresión que ese milagro causó en él las gentes. Jesús, no solo se preocupa de las necesidades espirituales de los que le siguen, sino que también lo hace de orden material. Como aconteció ese instante que maravilló a unos 5.000 participantes. Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Jesús va a la otra parte del mar de Galilea o Tiberíades. San Juan precisa el lago con el nombre de Tiberíades para sus lectores étnicos, ya que después que Antipas fundó en honor de Tiberio, en el borde del lago, la ciudad de Tiberíades, y puso en ella su capital, prevaleció este nombre en el uso griego. San Juan no da el motivo de este retiro de Jesús con sus apóstoles, lo que dan los evangelios sinópticos, un descanso a su pasada actuación apostólica y motivo de nuevas instrucciones. También influyó la orden que por aquellos días Antipas dio de decapitar al Bautista. Lo seguía una gran multitud, al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Lo seguía una gran multitud, al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Le seguía una gran muchedumbre a causa de los milagros que hacía y había hecho por aquella región ya antes. Pero los evangelios sinópticos precisaron que, cuando Jesús llegó a aquella región, ya grupos de gentes se le habían adelantado. El recorrido por el lago era la mitad que por tierra. Esto hace suponer, o en un retraso en el remar a causa del calor, o en un retraso por conversar con los apóstoles. San Juan destaca aquí, y no al principio, que estaba cercana la Pascua, la fiesta de los judíos. Este dato, no lo dicen los otros evangelios. Tal vez San Juan, apunta a la Eucaristía, comunión, sacrificio, que
que tendrá lugar en la Pascua siguiente. Jesús dialoga con Felipe. Jesús, desde el montículo al que había subido, viendo la gran muchedumbre que había, va a realizar el milagro. Pero San Juan presenta el diálogo con Felipe. Notamos que San Juan gusta del diálogo, así nos muestra a Jesús hablando con Nicodemo, la samaritana, la vocación de los primeros discípulos y discursos del cenáculo. Y así presenta aquí lo mismo que dicen los evangelios con una estructura histórico-literaria de diálogo. A San Juan le interesa destacar aquí la presencia de Jesús, ya que lo decía para probarle, pues sabía lo que iba a hacer. San Juan omite la escena de los evangelios sinópticos en la que los discípulos piden que despida a la gente para que puedan lograr provisiones. Igualmente omite la predicación de Jesús a la turba y los milagros hechos entonces. Basta el esquema que mejor le permita destacar la tipología eucarística. Felipe, con su golpe de vista, calcula que no bastarán para abastecer aquella turba 200 denarios para que cada uno reciba un pedacito. El denario en la época de Jesús era el sueldo diario de un trabajador. Así, 200 denarios, repartidos entre 5.000 hombres, venían a corresponder a denario por cada 25 hombres, a los que había que añadir las mujeres y niños. Andrés, el hermano de Simón Pedro. Interviene Andrés, el hermano de Simón Pedro. El que Jesús plantease el problema del abastecimiento a Felipe es que este era de Betsaida y podía indicar soluciones. El citarse a Andrés como hermano de Simón Pedro, más que por ser un cliché literario, es por lo que Pedro significaba a la hora de la composición de los evangelios. Andrés apunta a la presencia de un muchacho, seguramente uno de esos pequeños vendedores ambulantes que siguen a las turbas, y que tenía ya solamente 5 panes de cebada y 2 peces. Pero esto no era solución. El pan de cebada, matiz propio de San Juan, era el alimento de la gente pobre. Por peces pone el término diminutivo de, que significa, originariamente, un alimento preparado sobre el fuego y que luego se toma con pan, sobre todo de carne o pescado. De esta palabra vino por el uso a ser sinónimo de pescado, sobre todo en el contexto de San Juan, capítulo 21, versículos 9 y del 10 al 13. Estos pequeños peces acaso fuesen pescado seco en salazón, salados, o preparados ya para la venta. En esta época existía en Tariquea, al sur del lago, una factoría de salazón de pescado. Todas estas preguntas y pesquisas tendían a garantizar más ostensiblemente el milagro, al comprobar la imposibilidad de alimentar a aquella multitud en el desierto. Y, una vez garantizado esto, el milagro se va a realizar de una manera nada espectacular, sino discretamente. Háganlos sentar. Jesús le respondió, háganlos sentar. Se da la orden de que se acomoden, lo que era recostarse o sentarse en el suelo. San Marco y San Lucas hacen ver que se acomodaron por grupos de 50 y de 100. Los colores vivos de sus vestiduras, bajo el sol palestino, daban la impresión de un jardín, al tiempo que facilitó luego el recuento y el servicio. La multitud de solo hombres se valuó en 5.000. Las mujeres y niños contaban poco en la vida social de Oriente. No es inverosímil esta cifra. Bajo el procurador de Roma en Judea, un pseudo-mesías congregó en el desierto en torno suyo unas 30.000 personas y con ellas marchó al Monte de los Olivos. En la descripción del rito del milagro, San Juan la hace con claros rasgos tipológicos orientados a la Eucaristía. San Juan omite un rasgo que los 3 evangelios sinópticos recogen, que Jesús elevó sus ojos al cielo antes de la bendición. Era gesto frecuente en Jesús en varias circunstancias de su vida. El mismo Juan lo relata en otras ocasiones. Al omitirlo aquí, se piensa que es omisión deliberada, ya que falta en los 3 relatos sinópticos de la institución de la Eucaristía, lo mismo que en el relato de San Pablo en capítulo 1 de Corintios, por influjo de la liturgia eucarística. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó. Jesús tomó, en sus manos, los panes. Pudo haberse omitido este detalle o haber Jesús dado orden de repartirlos sin tomarlos en sus manos. Pero es gesto que está también en los relatos de la institución eucarística. Dio gracias. Los 3 evangelios sinópticos usaban el verbo bendecir. Los judíos, antes de la comida,
pronunciaban una bereca o bendición. De esta divergencia de fórmulas se dudó si el rito de Jesús tuvo dos partes, una acción de gracias al Padre por la acción que iba a realizar, y en la que su humanidad imploraba el milagro, y luego una bendición ritual sobre el pan. Pero esta divergencia no es probativa, pues los mismos sinópticos en la segunda multiplicación de los panes usan indistintamente ambos términos como sinónimos. Debe de apuntar también tipológicamente a la Eucaristía, como pone en Lucas Pablo. En cambio, los sinópticos dicen que dio el pan. San Juan dice en forma condensada, seguramente intencionada, que Jesús mismo distribuyó de los panes a los que estaban recostados, naturalmente sería a algunos, lo que suponía distribuir partiéndolos. Rito usual que realizaba el pater familias en la cena pascual y que él mismo distribuía luego a los comensales. Los sinópticos dicen que Jesús entregó el pan a los discípulos para que ellos lo distribuyesen a la gente. Este rasgo de San Juan, dentro de este amplio contexto tipológico, de la institución eucarística, debe de ser un rasgo más, deliberado y convergente, a la misma, en ella Jesús dio el pan eucarístico a los apóstoles. 7. Él dio el pan a los que estaban recostados. La formulación conserva el relato de la institución eucarística, lo mismo que el tiempo aoristo en que están ambos puestos. A la hora de la composición de su evangelio era la evocación de la fracción del pan. El milagro de la multiplicación se hacía en las manos de los apóstoles. Lo contrario suponía un incesante ir y venir los discípulos a Jesús. Además, es el único de los 4 evangelistas que dice, en forma condensada, que él dio el pan a los que estaban recostados. ¿Acaso sea valor tipológico de él dando la comunión en la última cena? Omite la descripción de que él mismo repartió los peces, cosa que dicen los evangelios sinópticos, San Marcos, Lucas. Es por razón del valor tipológico eucarístico. De ahí el no pararse casi nada en la descripción de la multiplicación de los peces. Toda su atención se centra en la multiplicación de los panes. En los sinópticos se da un relieve casi paralelo a la doble multiplicación. Comieron todos, y todos cuanto quisieron. Los apóstoles no se cansaron de recorrer, repartiendo pan y pescado, a aquella enorme multitud. Terminado el reparto de aquella comida milagrosa, resaltan enfáticamente que comieron todos, y todos cuanto quisieron. No fue un expediente para salir del paso. Fue una perfección total, que causó una gran sorpresa. Recuerda la fórmula de saciarse del maná. Dijo Jesús, recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Una vez saciados, Jesús mandó a los discípulos a recoger los fragmentos que han sobrado, para que no se pierdan. Los evangelios sinópticos también consignan el detalle de esta orden. Y como los recogen en canastos, uso tan frecuente en los judíos. Era costumbre de los judíos recoger, después de la comida, los pedazos caídos a tierra. Había en esa costumbre un respeto religioso a Dios, dador del pan de cada día. El hecho de recogerse aquí las sobras del pan sobrante tiene una finalidad apologética, como se ve por referir este detalle los 3 sinópticos, constatar bien y garantizar el milagro. Pero aquí, este recoger los restos podría responder a la tipología eucarística, tal como se lee en las constituciones apostólicas, cuando todos hayan comulgado, que los diáconos recojan lo que sobró y lo pongan en el pastoforia. Habitación tipo sacristía. Se recogieron 12 cestos de sobras, que parecen corresponder a uno por cada apóstol. Pero San Juan destaca que estos fragmentos de pan eran de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido, es decir, la multiplicación prodigiosa era de la misma naturaleza que el otro pan. Se piensa que pueda ser otro rasgo tipológico de la Eucaristía, todos comen de un mismo pan. Este es, verdaderamente, el profeta que debe venir al mundo. Los evangelios sinópticos no recogen la impresión causada por el milagro sobre la multitud. Es solo San Juan quien la relata. Es probablemente que, además del hecho histórico, San Juan destaca un segundo tema tipológico entroncado con el viejo Éxodo. La impresión de la turba fue tan profunda, que, viendo el milagro que había hecho, decían, este es, verdaderamente, el profeta que debe venir al mundo. Y querían, por ello, proclamarle rey.
En el Deuteronomio se anuncia un profeta para orientar en el curso de la vida de Israel, y al que han de oír como al mismo Moisés. Literariamente se anuncia un profeta, pero es, en realidad, como lo exige el mismo contexto, el profetismo, toda la serie de profetas que habrá en Israel, pero incluido el Mesías. Los fariseos distinguían el profeta del Mesías. En ninguno de los escritos rabínicos se los identifica. Precisamente en los escritos de Qumrán se distingue explícitamente el profeta de los Mesías de Aarón e Israel. Pero en el pueblo las ideas andaban confusas, y los evangelios reflejan esta creencia popular, que en unas ocasiones lo distinguían, y en otras lo identificaban. Existía la creencia de que el Mesías saldría del desierto, que en él se repetirían las experiencias del Éxodo, y que el Mesías provocaría una lluvia prodigiosa de maná. Esta multiplicación de los panes, y en lugar desierto. Les evoca todo esto, y quieren venir para arrebatarle, forzarle y hacerle rey. Jesús se retiró otra vez solo a la montaña. Dice San Juan, se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Seguramente se habían congregado allí gentes de muchas partes de Galilea, como punto de cita para formar en las caravanas que iban a subir a Jerusalén para la inminente Pascua. Debían de pensar forzarle a ponerse al frente de sus caravanas y marchar en gran muchedumbre, triunfalmente a Jerusalén, para que allí, en el templo, recibiese la proclamación y consagración oficial mesiánica. Pero todo aquel plan de precipitación y anticipación mesiánica fue desbaratado por Jesús. Ni aquel mesianismo material era el suyo, ni aquella su hora. Se retiró él solo hacia el monte para evitar todo aquello y pasar la noche en oración. Los evangelios sinópticos hacen ver que forzó a los apóstoles a subir a la barca y precederle a la otra orilla, y cómo él mismo despidió al pueblo. Posiblemente los apóstoles estaban en peligro de caer en aquella tentación, como las turbas. Así abortó y acabó con todo aquel prematuro movimiento mesiánico al margen de los planes del Padre. No arruinemos los planes de Dios. En el relato de la lectura de los Hechos de los Apóstoles de hoy, la intervención de Gamaliel resulta al final favorable a los apóstoles. Su principio de no intervención si la novedad no es de Dios, no durará, y si es de Dios, es inútil oponerse a ella se cita con frecuencia como ejemplo de consejo sabio y prudente. Aunque no siempre está dictado por la sabiduría, porque puede meterse por medio la pereza, cierto deseo de vivir tranquilo, de dejar correr las cosas incluso se podría incurrir en fatalismo, sin embargo, cuando está dictado por un espíritu de fe en el Dios que obra en la historia, es, a buen seguro, un hecho positivo. Es preciso poner en circulación, al menos en circunstancias parecidas, el criterio sugerido por Gamaliel, especialmente en Occidente, donde todo parece depender de nosotros y donde, hasta en las cosas de Dios, es el principio de la eficiencia el que dicta la ley. Es necesario adquirir de nuevo el sentido de Dios, que obra de continuo, que puede obrar, que está presente tanto en los fenómenos grandes como en los pequeños. Es necesario que seamos más humildes frente a los problemas de la salvación. En ellos el protagonista es Dios, nosotros somos solo pobres y pequeños colaboradores. Lo que se nos pide es que no arruinemos los planes de Dios, que discernamos más bien, con humildad, su acción, para secundarla, no para ponernos por encima de ella. Oración. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo, el Señor, tu Dios, te instruyo en lo que es provechoso y te marco el camino por donde debes ir. Por eso te pido que me concedas el espíritu de sabiduría y de discernimiento para que sea capaz de darme cuenta cuál es el justo camino entre lo que debo dejarte hacer a ti y lo que a mí me corresponde. Concédeme hoy, sobre todo, la humildad necesaria para aceptar lo que tú quieres, para amar tu voluntad y para secundar de corazón tus planes, misteriosos con frecuencia, pero siempre infalibles. La mano de nuestro Dios está, para bien, con todos los que le buscan. Tu mano protectora está sobre los que te amamos. No permitas que nos soltemos de ella. La alegría de Cristo resucitado viva en sus corazones. Amén.